A todos, bienvenidos a un episodio más de este podcast. Hoy vamos a explorar lo que es el marxismo y su enfoque dialéctico. Nosotros están mi compañera Venus, Zagari, Alejandro, Eduardo, mi compañera Guadalupe y su servidor Marcos. Empecemos a desentrañar cómo el marxismo utiliza la dialéctica para entender nuestra realidad. El marxismo es una corriente de pensamiento desarrollada por Karl Marx y Friedrich Engels que busca analizar las dinámicas sociales y económicas desde una perspectiva crítica. Así es, también hay que recordar un poco que se centra en la lucha de clases y cómo ésta define las relaciones sociales en diferentes épocas. Aquí es donde entra la dialéctica. Marx argumentó que la historia está impulsada por conflictos entre clases sociales, a lo que le llevó a proponer un cambio radical en la estructura social. Sí, y aquí es donde entra la dialéctica. Marx se inspiró en Hegel, pero reformuló su enfoque para adaptarlo a sus ideas sobre la historia y la economía. La dialéctica es un método filosófico que busca comprender el cambio y el desarrollo a través de contradicciones. Marx utilizó la dialéctica materialista, que se enfoca en cómo las condiciones materiales influyen en el desarrollo de las ideas. Sí, es compañero, y también una de las nociones claves es que los opuestos están interrelacionados. Por ejemplo, la clase trabajadora y la clase capitalista están en constante conflicto. Y de este conflicto surgen nuevas realidades sociales. La tesis se enfrenta a una antítesis y de esta lucha surge una síntesis. Esto se aplica no solo a las clases sociales, sino también a otros aspectos de la vida humana, ya sea política, cultura e incluso la ciencia misma. El marxismo ha sido objeto de muchas críticas. Algunos argumentan que su enfoque dialéctico simplifica realidades complejas. Y además ha sido mal interpretado o mal aplicado en diversas ocasiones, especialmente en regímenes totalitarios. Así es, y sin embargo, muchos pensadores contemporáneos siguen utilizando la dialéctica pues para analizar fenómenos actuales como lo que es el capitalismo global o las luchas contra por los derechos sociales, perdón. Sinceramente es interesante ver cómo estas ideas evolucionan y se adaptan a nuevas realidades. La dialéctica puede ofrecer herramientas útiles para entender cambios rápidos en nuestra sociedad. Sí, podemos decir entonces que en resumen, el marxismo y su enfoque dialéctico ofrecen una perspectiva única sobre el cambio social y económico. Pero es importante seguir debatiendo estas ideas para comprender mejor nuestro mundo actual. Llegando a este punto, pues ya escuchando, ¿no?, acerca de lo que ustedes comentaron, que del marxismo, que es una corriente, lo voy a decir a mis palabras, así como lo entendí, ¿no?, de lo que ustedes dijeron, que el marxismo es una corriente de pensamiento político, económico y social que se basa en las ideas de Karl Marx y Friedrich Engels, y pues se centra en el análisis crítico del capitalismo y sus efectos en la sociedad y propone una alternativa basada en la lucha de clases y la propiedad colectiva de los medios de producción. Un punto muy importante sobre este tema es el materialismo histórico. No sé si han escuchado hablar de él o si sepan algo acerca de este punto tan importante, que menciona que el marxismo pues se fundamenta en el materialismo histórico, ¿no?, que sostiene que la historia de la humanidad es una historia de luchas entre clases sociales. Según esta teoría, las condiciones materiales económicas determinan las estructuras sociales, políticas y culturales. El desarrollo de las fuerzas productivas, tecnología, trabajo, influye en las relaciones de producción y pues en la forma que se organizan los trabajadores y propietarios. No sé si alguien tenga algo que decir acerca de este punto tan importante. Sí, compañero, ahorita que mencionas un poco sobre el materialismo histórico, pues también cae mencionar, ¿no?, de que el materialismo como tal afirma la existencia de la realidad, ¿no?, fuera de nuestra conciencia, o sea, es decir, el mundo material existe como
Sí, el ser humano, ¿sabes? No, es punto y aparte. Y se basa básicamente como en experiencia, observación. Sí, y también o sea, se distingue porque es por la lucha entre clases, ¿no? Ya que Así pues es. está, según esta visión, los cambios sociales, como el paso del idealismo, como el paso del feudalismo al capitalismo, ocurre cuando las fuerzas productivas entran en conflicto con las relaciones con producción. Otro punto muy importante, ¿no? También sobre este tema, es la crítica hacia el capitalismo, ¿no? Que se estudia en este tema. Eh, Bien importante que Marx critica el capitalismo por su naturaleza explotadora. Sostiene que el valor se genera a partir del trabajo, pero los capitalistas obtienen beneficios a expensas de los trabajadores, quienes reciben pues menos valor del que producen, y esto crea dichas desigualdades económicas y sociales, y así como al igual que crisis cíclicas, ¿no? Me tomaste la idea de decir de que al final de cuentas es un ciclo, o sea, hay una clase dominante y una clase oprimida. Así, entonces, pues sí, todo lo que has dicho, pues estoy de acuerdo. Sí, así es. Y justo en este punto, pues entraría la lucha de las clases, ¿no? Que es el concepto, el dicho concepto central del marxismo, que es la lucha de clases que describe el conflicto entre diferentes grupos sociales con intereses económicos opuestos, ¿no? Que es lo que crea la desigualdad entre la población. Eh, en el capitalismo esta lucha se manifiesta principalmente entre la burguesía, que son los nuevos ricos, como había comentado en un anterior episodio de este podcast, mi compañera Guadalupe, son los propietarios del capital y el proletariado son los trabajadores. Marx argumenta y argumentó que esta lucha es inevitable y se intensificará pues hasta culminar en una revolución, ¿no? Que dicha revolución se planteó para derrocar al capitalismo, ¿no? Para acabar con esta desigualdad. Claro, sería la plusvalía, ¿no? Y la explotación. Ya que pues según Marx analizó pues el capitalismo, que ya que los trabajadores son explotados porque producen más valor, ¿no? Que eso es la plusvalía, del que reciben como salario. Este excedente es apropiado por los dueños de los medios de producción, que esos serían los de la burguesía, ¿no? Otro tema importante también que creo que se debe tocar, esto hablando sobre Marx, ¿no? Sobre el marxismo. Y ahorita pasamos a lo de la dialéctica. Vendría siendo la alineación. Dentro de esta, pues se aborda el concepto de la alineación refiriéndose a cómo los trabajadores están desconectados del producto de su trabajo, del proceso productivo y de su propia humanidad bajo el capitalismo. Esta alineación pues puede llevar a un sentido de despersonalización y pérdida del propósito. Esto pues vendría en consecuencia del cansancio, en consecuencia de lo psicológico, ¿no? Del maltrato hacia los trabajadores, o no maltrato, simplemente de la desigualdad, ¿no? Y la carga obsesiva de trabajo. Claro, y es que los trabajadores ya no encuentran como un sentido del por qué trabajar, ¿no? Ya que, bueno, como lo dije en el episodio pasado, ellos trabajan y al final de cuentas, hacen cosas que en su vida van a poder comprar, ¿no? Ya que al final de cuentas siguen siendo pobres. Así es, fabrican todo, pero no poseen nada. Claro, y también pues están las críticas al marxismo, ya que pues, vuelvo y repito, como en el episodio pasado, la Unión Soviética y China implementaron el marxismo, pero terminó en un total fracaso, ya que el Estado terminó siendo pues algo demandante y los soberanos, por decirlo así, no tenían la libertad pues, que Marx quería, al final de cuentas. Así es. Tomando en cuenta, ¿no? Lo que comentas,
un objetivo final del marxismo pues es alcanzar el comunismo, ¿no? Una sociedad sin clases donde los recursos sean distribuidos equitativamente según las necesidades pues, de cada persona. En este estado ideal pues desaparecerían tanto la propiedad privada como las desigualdades sociales. Es decir, pues sería pues una población pareja, ¿no? Una población toda igual. No existiera la desigualdad, donde todos tendrían el mismo salario, todo sería pues un caminito de flores, ¿no? Pero, sin embargo, pues no salió como Marx esperaba, ya que pues algunos de los que critican este método, esta teoría, unos dicen que sí es un total fracaso, ¿no? Desde la teoría hasta que lo llegaron a imponer. Y otros dicen que pues no es un total fracaso, sino como lo ejecutaron estuvo mal. Sí, así es. ¿Ustedes qué opinión tienen? Pues sí, yo relativamente comparto la opinión contigo, ¿no? Sobre el fracaso de este intento de aplicación. Y pasando a, no sé si alguien más tenga algo que decir o responder la pregunta de la compañera. Si no, pues pasamos al siguiente punto y último que ya tocaría yo sobre el marxismo, que pues vendría siendo la relevancia actual, ¿no? Que tiene, que sigue siendo relevante en debates contemporáneos sobre economía global, justicia social e inequidad. Su crítica pues al capitalismo continúa inspirando movimientos sociales que buscan alternativas pues más justas y equitativas para las poblaciones, para las personas, etcétera, etcétera. Y pasando, no sé si alguien tenga algo que decir acerca de esto. Si no, pues continuamos con la dialéctica que también como ustedes ya habían mencionado anteriormente, pues que es un método de razonamiento y análisis que se utiliza para entender el cambio y la revolución de las ideas, fenómenos y realidades a través pues, de la interacción de opuestos. Dentro del contexto del marxismo, pensamiento filosófico en general, la dialéctica tiene varias características y conceptos clave. Uno de ellos, pues, serían los orígenes filosóficos, ¿no? Que dice que la dialéctica tiene sus raíces en la filosofía griega y especialmente, pues, en las obras de Sócrates y Platón, pero se desarrolló significativamente con Hegel, quien la utilizó como un método para comprender el desarrollo histórico y la evolución de las ideas. Marx adoptó y adaptó este enfoque hegeliano a su propia interpretación, pues, materialista, ¿no? Es un tema muy importante, ¿no? Paso al segundo, ¿no? A mi segundo punto, pues, que es en la contradicción. En la contradicción, pues la dialéctica es fundamental. Se considera que los fenómenos están en constante cambio debido a las tensiones entre fuerzas opuestas. Por ejemplo, en el contexto de la lucha de clases, la contradicción entre los intereses de la burguesía y el proletariado pues impulsa el cambio social, ¿no? Continúo con el tercer punto, que me pareció muy importante y muy interesante cuando lo mencionó mi compañero Julián Alejandro, cuando habló de la tesis, la antitesis y la síntesis, que es un modelo clásico de la dialéctica hegeliana. Que describe el proceso de desarrollo, ¿no? La tesis vendría siendo pues una afirmación o estado inicial. La antítesis vendría siendo pues la resolución de la contradicción que lleva a un nuevo estado combinando los elementos de ambas, ¿no? Como decir de que la síntesis es como una superación de todas las contradicciones y de ahí sirve para crear una nueva tesis y seguir. Es un ciclo. Sí, así es. Y pues dentro de todo de la dialéctica, pues viene el materialismo, la crítica al idealismo, las aplicaciones prácticas, lo dialéctico, cambio y desarrollo, la totalidad,
que en el punto de la totalidad, pues la dialéctica no analiza fenómenos aislados, se centra en la totalidad, pues, y las interconexiones entre diferentes elementos dentro de un sistema. Si no hay más opiniones acerca del tema, pues gracias a todos. Si les gustó este episodio, no olviden compartirlo, darle like y pues comentarnos sus opiniones, qué opinan sobre lo que comentamos. Y pues esto sería todo por nuestra parte. Hasta la próxima.